Muy bien, a continuación vamos a ver un ejemplo de la competencia diagnóstico jurídica. Esta es una de las tres competencias que se evalúa en el examen de estado de idoneidad para abogados. Esta prueba que es necesaria para obtener la tarjeta profesional de abogado y por esta vía ejercer la representación de terceros en Colombia. Antes de ir al ejemplo, te voy a invitar a que te suscribas a nuestro canal y esto te permitirá recibir información de actualidad del examen, a su vez ejemplos de evaluación, entre otros insumos de formación que te permitirán ejercer tu profesión de abogado en una mejor forma. Vamos a ir al ejemplo que replica la metodología de evaluación que viene usando el ICFES en el examen. Recordemos que esta prueba se aplica 2 veces por año en los meses de mayo y octubre de cada anualidad y sigue una metodología de juicio situacional con preguntas de selección múltiple con única respuesta, metodología que vamos a desarrollar a continuación. Vamos a leer primero un caso y de este caso vamos a resolver 4 preguntas. Son casos de usual ocurrencia en la profesión jurídica. Veamos el primer caso. Un servidor público se acerca a su oficina con el fin de que lo asesore en un asunto laboral. El usuario afirma que desempeñaba el mismo cargo que sus compañeros, pero tenía una remuneración inferior. Adicionalmente, le informa que desea reclamar por el pago de primas, pues al parecer la entidad, en el marco de una crisis financiera, incurrió en impago de prestaciones sociales. Como prueba, el empleado aporta copia de un contrato laboral suscrito entre él y la entidad. De este caso debemos resolver 4 preguntas. Cada pregunta tiene 3 opciones de respuesta, de las cuales solamente una es correcta. Primera pregunta. Vamos primero a leer las preguntas. En el intermedio vamos a abordar los fundamentos jurídicos para resolver cada una de las preguntas y al final vemos cuáles son las claves de respuesta. Pregunta número 1. Para reclamar judicialmente salarios y prestaciones sociales adeudados, usted deberá presentar una demanda ante la jurisdicción A civil, B laboral, C contencioso administrativa. Pregunta número 2. Cuando el trabajador afirma que tenía una remuneración inferior a la de sus compañeros que contaban con el mismo cargo, usted entiende que en una eventual demanda laboral usted debe A. Invocar el principio de igual salario, igual remuneración. B. Poner sobre la mesa el principio de indubio pro operario. C. Sustentar sus pretensiones en el concepto de justicia laboral. Pregunta número 3. Frente a la prueba de la falta de pago de las prestaciones sociales, usted A. Aportará una declaración jurada del usuario, señalando el monto y las prestaciones sociales no pagadas. B. Mencionará los valores adeudados en los hechos de la demanda de tal forma que el empleador deba acreditar que los pagó. C. Solicitará la prueba de la declaración de parte con el fin de que el usuario demuestre que no recibió las prestaciones sociales de ley. Finalmente, pregunta número 4. De los hechos expuestos es posible inferir que el servidor público es A. Un trabajador oficial, B. Un empleado público, C. Un empleado de libre nombramiento. Vamos entonces a ver que esta es una de las 3 competencias que se evalúa en el examen de estado de idoneidad, que a su vez integra 3 competencias: competencia diagnóstico jurídica, competencia de comunicación en el ámbito jurídico y competencia en defensa de la Constitución y de la deontología del ejercicio de la abogacía. La competencia diagnóstico jurídica se define como la capacidad que tiene un abogado para definir y examinar éticamente casos de relevancia jurídica y seleccionar las vías judiciales y no judiciales para resolverlos. Tiene una serie de afirmaciones, específicamente 3 afirmaciones, y cada afirmación cuenta con evidencias. La primera afirmación identifica si hay o no problema jurídico y si lo hay, el objeto del litigio. Esta afirmación cuenta con 3 evidencias. Identifica los hechos jurídicamente relevantes, establece si una situación corresponde a un problema jurídico o es competencia de otras áreas profesionales, determina las pretensiones propias de cada caso y los medios de prueba según el objeto litigioso. Afirmación número 2. Valora las peculiaridades del caso que se le plantea, así como las fuentes jurídicas aplicables. Esta afirmación también cuenta con 3 evidencias. Categoriza por su relevancia las fuentes de derecho, así como los fundamentos de derecho legales, jurisprudenciales y doctrinarios.
Distingue las diferentes disciplinas jurídicas para atender la solución del conflicto que se le consulta. Identifica los actores del conflicto jurídico donde se ocasionó y dónde debe tramitarse. Tercera afirmación, reconoce la viabilidad ética y jurídica de gestionar el conflicto ante la autoridad competente o a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Esta afirmación cuenta también con 3 evidencias. Determina entre la vía de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y la vía jurisdiccional la vía apropiada para la solución del caso. Analiza las posibilidades de evocación de prosperidad a través de fuentes jurídicas previas, así como las pruebas existentes. Utiliza el enfoque de gestión del conflicto para realizar un diagnóstico ético, jurídico y estratégico. Esta es la competencia diagnóstico-jurídica tal como ha sido definida por el ICFES. Ahora vamos a ver a qué área del derecho corresponde este caso y específicamente tenemos que afirmar que se trata del derecho laboral administrativo, es decir, el derecho laboral de los servidores públicos. Miren que el caso apunta a unos hechos que relata un servidor público que llega a su oficina en calidad de abogado. Recordemos que el examen de idoneidad nos evalúa en nuestra capacidad de ejercer la representación de terceros, de ejercer el derecho en el ámbito del litigio, en el ámbito de la asesoría de personas naturales y jurídicas, en el ámbito de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Este caso está anclado a esta área del derecho. Ahora vamos a ver las herramientas normativas que nos van a permitir resolver el caso y sus preguntas. En primer lugar, debemos resaltar el principio de igualdad salarial que se deriva del artículo 13 de la Constitución Política y que también encontramos en los convenios 100 y 111 de la OIT y que ha sido también replicado en la jurisprudencia constitucional y en la jurisprudencia ordinaria, que ha desarrollado el principio de a trabajo igual, salario igual, como garantía fundamental en el ámbito laboral público y privado. Vamos a ver con la segunda herramienta que nos va a permitir resolver el caso y sus preguntas, y es la prueba del pago de las prestaciones sociales. Miren que dentro de la competencia diagnóstico jurídica está el saber identificar qué prueba le debo llevar al juez para, digamos que, fundamentar mis pretensiones. Y en este caso hablamos del principio de la carga dinámica de la prueba en materia laboral, según el cual corresponde al empleador demostrar el pago de salarios y prestaciones sociales, dado que está en mejores condiciones de acreditar la existencia de registros contables y desprendibles de nómina. En sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se reitera que el trabajador no tiene cómo probar que no recibió un pago, siendo obligación del empleador demostrar que efectivamente se pagó. Esta es jurisprudencia que ha sido reiterada constantemente por este máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Vamos ahora a una tercera herramienta jurídica, que es la clasificación de los servidores públicos y que es un conocimiento indispensable para resolver este caso. La Constitución Política distingue en el régimen laboral del sector público, distingue entre empleados públicos vinculados por acto administrativo y régimen legal. Allí encontramos a los empleados de carrera administrativa, allí encontramos a los empleados de libre nombramiento y remoción, que son empleados públicos. Y como otra categoría diferente a los empleados públicos que se vinculan mediante una vinculación, valga la redundancia, legal y reglamentaria, encontramos a los trabajadores oficiales que se vinculan mediante contrato laboral. Por lo tanto, les son aplicables las normas propias del Código Sustantivo del Trabajo a los trabajadores oficiales, mientras que los empleados públicos les aplican las normas, por ejemplo, del régimen general de carrera administrativa, entre otras normas legales y reglamentarias. Son dos regímenes laborales diferentes, el de la vinculación legal y reglamentaria que aplica para empleados públicos y el de la vinculación laboral que se da por medio del Código Sustantivo del Trabajo y que aplica para trabajadores oficiales. ¿Cuál es la jurisdicción competente para reclamar salarios y prestaciones sociales? Para ello debemos remitirnos al artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, que excluye de la jurisdicción contencioso administrativa los conflictos laborales entre entidades públicas y trabajadores oficiales, asignándolos a la jurisdicción ordinaria.
Con estas herramientas podemos resolver las preguntas. Recordemos entonces el caso. Un servidor público se acerca a su oficina con el fin de que lo asesore en un asunto laboral. El usuario afirma que desempeñaba el mismo cargo que sus compañeros, pero tenía una remuneración inferior. Adicionalmente, le informa que desea reclamar por el pago de primas, pues al parecer la entidad, en el marco de una crisis financiera, incurrió en impago de prestaciones sociales. Como prueba, el empleado aporta copia de un contrato laboral suscrito entre él y la entidad. Esto último es una clave importante para resolver las preguntas. Hay un contrato laboral de por medio. No hay un acto de posesión, que es el que caracteriza la vinculación legal y reglamentaria de los empleados de carrera, de los empleados que ocupan cargos de carrera en provisionalidad o en encargo, o de los empleados que ocupan cargos de libre nombramiento y remoción. Es decir, una vinculación legal y reglamentaria versus una vinculación laboral propia, esta última de los trabajadores oficiales. Para reclamar judicialmente salarios y prestaciones sociales adeudados, usted deberá presentar una demanda ante la jurisdicción laboral. Las demás son distractores. Los conflictos laborales de los trabajadores oficiales se ventilan ante la jurisdicción laboral y no ante la jurisdicción contencioso administrativa. Pregunta número 2. Cuando el trabajador afirma que tenía una remuneración inferior a la de sus compañeros que contaban con el mismo cargo, usted entiende que en una eventual demanda laboral usted debe A. Invocar el principio de igual salario, igual remuneración. Esta es la clave de respuesta según el derecho fundamental a la igualdad, que está dentro del catálogo de derechos constitucionales básicos, y también según normas de la OIT, y también son principios que han sido desarrollados, replicados reiteradamente por la jurisprudencia constitucional y también por la jurisprudencia de los tribunales de la jurisdicción ordinaria. Pregunta número 3. Frente a la prueba de la falta de pago de las prestaciones sociales, usted, en virtud de la carga dinámica de la prueba, mencionará los valores adeudados de los hechos de la demanda en los hechos de la demanda, de tal forma que el empleador deba acreditar que los pagó. Los demás son distractores. Y finalmente, de los hechos expuestos es posible inferir que el servidor público es un trabajador oficial. No es un empleado público, no es un empleado de libre nombramiento y remoción. Es un trabajador oficial porque, reiteramos, es un servidor público que tiene una vinculación derivada de un contrato laboral. Allí tenemos entonces un ejemplo de la competencia diagnóstico-jurídica que se aplica en el examen de estado de idoneidad para abogados.